¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuando la frontera sigue más caliente que nunca, con la aparición de 53 migrantes muertos en el interior de un remolque que los estaba transportando de forma inhumana en Texas, la Corte Suprema ha fallado a favor de la administración de Biden para finalizar una política de inmigración de la era de Trump, que obligaba a miles de migrantes a permanecer en México mientras que esperaban una resolución a sus casos de asilo. En una decisión de 5-4, el tribunal ha determinado que no se violó la ley federal cuando el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando que puso fin al programa más conocido como Quédate en México. La administración de Biden argumentó que los funcionarios federales pueden ahora liberar a muchos de esos solicitantes en nuestro país mientras esperan sus audiencias, lo que a pesar de ser una victoria legal, aumenta aún más el desafío de sortear esa grave crisis que desde que tomó posesión de su cargo ha imperado en la frontera, con millones de inmigrantes entrando de forma ilegal, por lo que consideran una política de puertas abiertas. Y mientras una nueva caravana de miles de migrantes está cruzando nuevamente México, la reciente tragedia en la frontera, a las afueras de San Antonio, vuelve a poner el dedo en la llaga sobre el negocio del tráfico humano, que esta vez ha dejado 53 seres humanos hacinados, encerrados en un remolque, abandonados, sin agua y sin aire hasta la muerte, y a otros 16, incluyendo 4 niños, con un hilo de vida y sin muchas esperanzas de poder sobrevivir. Las autoridades aseguraron que 3 cadáveres aparecieron al lado del camión que habrían muerto dentro del interior del tráiler, pero que cayeron al abrirse las puertas al descubrir esa macabra escena. La hipocresía del presidente mexicano no tiene límites. Y tras tirar la pelota a nuestro campo, se limitó a decir que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga la necesidad de abandonar sus pueblos. ¿Estoy oyendo bien? Quizá una frase que dictó su propia conciencia, porque a pesar de que la administración Biden haya creado este caos en la frontera, que todos sabemos, es a él a quien corresponde luchar en su territorio contra las mafias que operan el tráfico humano y los carteles del narcotráfico que han hecho su agosto en la frontera. Es a él a quien corresponde, como a otros muchos líderes centroamericanos, asegurar el bienestar de su propia gente y no mirar el negocio de esta inmigración ilegal que en muchos casos financia las infraestructuras de sus países a golpe de remesas. El día que se deje de prestar atención a los connacionales que solamente son importantes para conseguir su voto en el exterior o el dinerito que mandan a sus países, el día que las campañas políticas y favores recibidos para alcanzar presidencias y altos cargos no tenga el apellido del narcotráfico, el día en que verdaderamente esos líderes sean servidores públicos y no públicos de las mafias organizadas, quizá solo ese día tragedias como esta puedan evitarse. Bueno, pues tenemos un programa de excepción con 2 invitados excepcionales y vamos a tener además en exclusiva una Coyote, una entrevista que consiguió nuestro compañero César Cansino y que nos va a poner un poco en perspectiva de qué sienten al menos cuando a veces tienen en sus manos tragedias como esta. César Cansino se encuentra con nosotros, periodista, CEO de CCK News. ¿Cómo estás, mi queridísimo César? Gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo, Mariana. Y está con nosotros Claudia Cañizares, abogada de inmigración. Claudia, también un placer que nos acompañes. Gracias por invitarme. Voy a comenzar contigo, porque quiero centrarme en qué significa realmente que se ponga fin a ese programa que había impuesto Trump, de que la gente tenía que esperar en México a que le dieran su cita para el asilo. El programa MPP, como es conocido por sus siglas en inglés, fue implementado por el presidente Trump en el año 2019. Y durante el año 2019 y principios del 2020, las personas que se presentaban en la frontera eran inscritos del programa, recibían una fecha de corte y tenían que esperar a su fecha de corte para presentar su caso de asilo. A los que negaban el asilo los devolvían a México y a los que le aprobaban el caso los dejaban entrar al país. A raíz del COVID-19 este programa se congela, se paran de hacer todas estas cortes y en el 2021, cuando empieza la presidencia del presidente Biden, el presidente dice que va a eliminar el programa y de hecho lo elimina. Sí. Entonces procesaron a todas estas personas, los dejaron entrar, pero al volverse a poner el programa en pie, empezaron a ubicar a ciertas personas y no a todos los inmigrantes. No tuvo la dimensión que tuvo el programa en el año 2019, pero sí hubo varios inmigrantes que fueron programados para el MPP y que actualmente todavía están en proceso de corte, esperando sus cortes en los próximos meses. Claro, pero aquí hay un problema, y el problema es que en muchos casos, y lo estamos viendo, a algunos de esos migrantes les dan un papelito simplemente con una fecha para que se presenten en la corte. Algunos
algunos de ellos no tienen ni siquiera una dirección legal acá, o sea, es muy difícil hacerles después el seguimiento si no se presentan a la cita en corte. Sí, exacto. Desafortunadamente los oficiales que están procesando a las personas en la frontera no les están dando los documentos correctos. La realidad es que las personas cuando llegan a las ciudades, ellos mismos son los que poco a poco se van informando usando el servicio de abogados o el servicio de caridades católicas y organizaciones sin fines de lucro que les informan, tienes que verificar aquí, tienes que ir a esta dirección, tienes que reportarte aquí, y poco a poco ellos se van preparando y se van reportando a donde tienen que ir. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes quieren cumplir con el proceso de ir a la corte porque ellos entienden que si no se procesan correctamente no van a poder hacer sus permisos de trabajo, no van a poder trabajar aquí en los Estados Unidos, no van a recibir un Social Security. Así que la mayoría de ellos con buenas intenciones, obviamente sí. Pero también dentro de eso hay una mayoría que una vez que está dentro de Estados Unidos, si te he visto no me acuerdo. Y eso es una realidad que también pasa. Hoy justamente, Claudia, estaba escuchando antes de venir que la Corte Suprema en el estado de Nueva York había decidido que no iba a ser, que no daban como constitucional o no pensaban que era constitucional que esas personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos pudieran votar como estaban exigiendo en ese estado. Lo que querían era que gente que lleva menos de 30 días en la ciudad, que ni siquiera son residentes, pudieran votar en unas elecciones. La Corte Suprema ha dicho que no, pero ahora los demócratas han dicho que lo van a apelar. O sea que me imagino que esto todavía va a ser un largo camino. Pero a mí que me expliquen qué país del mundo la gente puede votar como Pedro por su casa simplemente porque quiero votar. No, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es el derecho del ciudadano poder participar en las elecciones y si no eres ciudadano no deberías participar en las elecciones. Pero es New York, son muy liberales. Claro, a mí me da cierto miedo y mucha angustia, y yo mis angustias se las manifiesto a la gente que me está viendo. Mi angustia es ¿por qué están dejando pasar, y más a esos estados, a tanta gente de forma ilegal, si por detrás tienen en mente que esos ilegales puedan llegar a votar en estados como California o en estados como Nueva York? El problema es el siguiente, cuando el inmigrante se presenta en la frontera, los oficiales en la frontera tienen que cumplir con las regulaciones legales que nosotros tenemos establecido. O sea, el programa de asilo, como está establecido en la Convención contra la Tortura, dice que estos inmigrantes tienen que ser procesados y tienen que ser admitidos al país con una fecha de corte para escucharlos y hacerles su caso de asilo. Entonces, realmente ellos tienen que cumplir con la ley. Nosotros tenemos que, de cierta forma, recibir a todos estos inmigrantes y como lo decías al principio del programa, el problema de inmigración que tenemos aquí actualmente es un problema que lo estamos enfrentando porque los países de Centroamérica no están haciendo su trabajo. Y nosotros tampoco, o sea, estemos claros. Ellos no hacen su trabajo porque lo que hacen es estar mandando migrantes continuamente, pero nosotros tampoco lo estamos haciendo bien. Ha habido una política errática que ha hecho que esas caravanas vengan para acá. Pero vamos a continuar con este tema porque quiero pasar precisamente a César. César, la tragedia de San Antonio es una tragedia que se repite, desgraciadamente. Tú, como periodista en México, como compañero, lo has cubierto en varias ocasiones, lo has comentado incluso conmigo en varias ocasiones también. ¿Qué se sabe? ¿Se podía haber evitado? Mira, es increíble, Marian, que apenas el 9 de diciembre fue la tragedia que comenzó aquí en Chiapas y que también estremeció al mundo. Es una herida que apenas estaba cerrando y es absurdo que apenas 7 meses después se vuelva a presentar una tragedia con el mismo número, casi similar, de migrantes muertos, aunque en esta ocasión son 27 los mexicanos. ¿Se pudo haber evitado? Sí. Lo cierto es que seguramente este no ha sido el único camión que ha pasado en estos últimos 7 meses. Hoy, por cierto, los migrantes que están aquí en Tapachula, en la frontera sur, que son aproximadamente entre 1,000 y 2,000, y que se estiman que mañana viernes van a salir a marchar nuevamente, buscan un corredor humanitario y están pidiendo al gobierno mexicano que les dé camiones, porque están solidarizando precisamente con todas estas familiares de las víctimas y porque también temen que sean también parte de esta estadística. ¿Hasta qué grado están llegando, Marian? Que están diciendo al gobierno, nosotros cooperamos con la gasolina, pero mándenos camiones, queremos llegar hasta Nuevo León para estar en este estado limítrofe con los Estados Unidos. ¿Se pudo haber evitado? Sí. Lo cierto es que esta red de corrupción cada vez crece más. Hoy, a 7 meses de la tragedia del 9 de diciembre, no se sabe absolutamente nada del chofer, nada de la empresa y nada de quienes pudieron estar detrás
de esta fuga masiva de migrantes. Te digo que mañana se estima que surja otra caravana. Hablan cercana a los 8,000 migrantes que puedan salir de aquí de Tapachula. Son 8,000 migrantes que están atravesando ahora mismo México y otra caravana que ya también está entrando en México con otras miles y miles de personas. Sí. O sea, estamos hablando de casi, podríamos decir, entre 20 y 30,000 personas que se están acercando solamente en esta caravana a la frontera. Pero vamos a escuchar qué fueron lo que dijeron algunos de los familiares de estas víctimas. Eso sí, me avisó porque pues él iba en busca de mejor vida, como les vuelvo a repetir, darle estudio a sus hijos, sacarlos adelante y pues también tener un mejor futuro para ellos. Eso que nos ayuden por localizarlo, pues ya dijera lo que nos toque, pero con que pues nos den esa información exacta para poder dijera a ver qué es lo que hacemos. Y eso es una situación lamentable que se repite porque, como yo les estaba contando, la frontera se ha convertido precisamente en un caldo de cultivo para que los carteles del narcotráfico y las mafias de coyotes pues sigan haciendo su agosto. Y la frontera tiene dos partes. La frontera tiene la parte sur y la parte norte, está Estados Unidos y está México. En Estados Unidos las autoridades de este país tienen que evitar que tragedias como esa ocurran, pero en México no se está haciendo prácticamente nada. Nuestro queridísimo César Cansino hizo una entrevista muy interesante a una coyote, pero yo les decía antes de la pausa que César hizo una interesantísima entrevista con una mujer que había sido coyote y ella nos va a contar algunas cosas que quizá puedan ponernos un poco de luz. Vamos a escucharlo. Ya lo acompañé y veía, ¿no? Observaba con quién se tenía que reportar, con quién tenía que hacer las cosas para que los demás autos pasaran con toda tranquilidad, sin ningún problema, así fuera por caseta o por una brecha, ¿no? En algún momento dado también en ciertos lugares tenías que reportarte porque pues estaba el cártel Jalisco Nueva Generación y pues al final de cuentas tienes que pagar el derecho de vía, así es. Al final de cuentas los llevábamos en las cajuelas, eran puras camionetas, sí iban un poco incómodos, pero muchas mujeres venían con niños en brazos. Entonces podemos decir que podíamos meter en una Suburban más o menos 15 personas y con niños en brazos a veces llegábamos a un total de 20 personas. En ese entonces pagaban por persona más o menos como 15,000 pesos. Unos 15,000 pesos. César, cuéntame un poquito más de esta entrevista que hemos puesto solo una parte porque obviamente es larguísima, hemos seleccionado solamente una parte, pero cuéntame un poquito de esa entrevista. Esta mujer estuvo trabajando durante 3 años precisamente aquí en la frontera sur, llegaba con los migrantes, me comentaba que podía transportar hasta 200 en un mes, un poco más, de migrantes y los llevaba hasta el estado de Puebla y ahí continuaban con su viaje. Que el viaje total de la frontera sur hasta los Estados Unidos llegaba a costar alrededor de $20,000, en algunos casos, $10,000, perdón, es lo que algunos pagaban para poder transitar. Y bueno, pues tenía que darle su parte a cada una de las autoridades. Hoy, según ella también estima, que está más metida que nunca migración, esta red de corrupción. Y es lo que hace un momento también platicamos, que en este traslado que tuvieron en México, nadie los vio, ni tampoco los vio cuando ingresaron a los Estados Unidos hasta que llegaron a San Antonio y llegaron sin vida. Déjame nada más contextualizar un poquito en esto del camión. Escuchaba la opinión de un chofer salvadoreño y él decía que entrar a la caja de un tráiler es entrar directamente a la muerte por las altas temperaturas, porque si estás en el exterior, una temperatura de 35 grados o poco más de 100 grados Fahrenheit, estando dentro de la caja durante mucho tiempo, estás hablando de una temperatura superior a los 65, 70 grados o 50 grados Fahrenheit, una locura, pues, ¿no? Sí, y eso es lo que ellos viven solamente por buscar el sueño americano. Y fíjate que además lo hacen sin agua, obviamente sin aire acondicionado, hacinados, completamente hacinados. Y esto es una situación que tristemente se repite. Esta no es la primera vez que hemos escuchado cosas así. Pero claro, es tremendamente difícil poder evitar
este tipo de tragedias, al menos desde este lado, a no ser que las autoridades sepan que va a venir un tráiler y estén detrás de la pista de cuál puede llegar a ser. Ahora, me estabas contando, estoy pendiente de esta cifra, fíjense ustedes, mientras estaba hablando César, estábamos poniendo en pantalla esta cifra del mes de mayo, 239.500 migrantes, 239.500 migrantes, que muchos de ellos están ya adentro esperando, como decíamos, esas citas. Una vez que están adentro, Claudia, ¿esta gente cuenta con algún tipo de apoyo legal o se presentan por su cuenta a las cortes? No, el sistema de inmigración no te otorga un abogado. Entonces las personas tienen que acudir a abogados de bajos recursos o abogados privados para poder representarse. Tampoco les dan derecho a permiso de trabajo automáticamente. Sí, claro, estaría bueno. Tienen que presentar una aplicación de asilo y una vez que la aplicación de asilo lleve pendiente 180 días o 150 días, si la están haciendo de manera afirmativa, es que pueden hacer su permiso de trabajo. Actualmente cambió la ley, la regresaron a lo que era anteriormente, que el permiso de trabajo se va a tramitar relativamente rápido y les debe estar llegando como unos 3 meses. Pero hubo un tiempo que los permisos de trabajo estaban tardando 12 meses, es decir, se pasaban 1 año y medio sin permiso de trabajo y sin poder trabajar aquí en los Estados Unidos. Ahora, fíjate que estábamos hablando antes de comenzar el programa con César y yo les hago una confidencia y le decía, César, ¿cuándo viene? Me dice, bueno, cuando me den finalmente la visa. Esto es extremadamente injusto y lo digo abiertamente porque es la verdad para todas esas personas que de forma legal llevan mucho tiempo esperando para poder hacer sus papeles. O sea, ni siquiera para los que ya somos ciudadanos, para las personas que están depositando su esfuerzo, están depositando su dinero en hacer las cosas bien y en cumplir las reglas. Qué injusto es que a una persona como César Cansino tenga que estar esperando 3 años a que le den una visa y todavía no la tenga, y esas personas que llegan a la frontera de forma ilegal entren y quieran tener todo al día siguiente. Exacto. La realidad es que actualmente hay familias que llevan esperando 4 y 5 años. Claro. Estoy hablando de hijos de residentes que llevan esperando esa cantidad de tiempo para poderse reunir con sus padres o reunirse con su pareja. Las peticiones para hijos de mayores de edad de ciudadanos americanos se pueden tardar hasta 8 años en que el hijo pueda venir, si es un hijo adulto, o si es un hijo casado, se puede demorar hasta 13 años para que ese hijo pueda venir a los Estados Unidos de forma legal. Entonces, realmente el sistema, de cierta forma, teniendo, y yo lo he visto porque le he preguntado a personas que han entrado teniendo una petición pendiente y le he dicho, ¿por qué no esperaste la petición? Y me dicen, es que se me iba a demorar 7 años, 5 años o 6 años para que yo pudiera venir a Estados Unidos de forma legal. Es extremadamente injusto porque igual que César, hay otras personas que viven, por ejemplo, en Venezuela, que ahora mismo con los consulados tienen que pedir una visa o tienen que pedir la visa en Ecuador, o la tienen que pedir en República Dominicana, en Colombia son 3 años hasta que te la den, 2 años y pico hasta que te la den, y esa gente trata de hacer las cosas por la derecha y el sistema está de alguna manera castigándolos frente a la persona que lo hace de forma incorrecta y tiene todo nada más llegar. La realidad es que a la larga el que entró ilegal corre mucho más riesgo de que nunca va a poder tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Al que lo hace todo correctamente, a pesar de todo el tiempo que tenga que esperar afuera, cuando venga a los Estados Unidos, pero viene mira, con sus mi amor, documentos correctos. ¿tú sabes cuántos matrimonios se han roto simplemente porque no se puedan reubicar? Sí, desafortunadamente sí se han roto demasiados matrimonios y niños traumatizados a causa de la espera de que no ven a sus padres por muchísimos años. Eso lo vemos diariamente, que niños que crecen sin sus padres o crecen sin su mamá y su papá porque están esperando la reclamación, pero desafortunadamente traer ese niño o traer esa pareja ilegal aquí en los Estados Unidos luego te representa que esa persona no puede trabajar, nunca va a conseguir sus papeles, entonces es un problema aún más grande. Pero luego te encuentras individuos que han sido deportados en ocasiones anteriores que no han reflejado que están ahora mismo aquí dentro en los Estados Unidos, sin familia, sin trabajo y habiendo sido deportados. César, tengo 2 minutos, 1 minuto para que nos hagas tu reflexión. Bueno, pues viene esta marcha donde las cifras siguen siendo un récord migratorio. El año pasado 1.7 millones de indocumentados. Están pidiendo pues este permiso temporal de por lo menos 30 días y el SOS para que el gobierno mexicano les envíe los camiones y nuevamente no se vuelva a repetir esta historia tan trágica, tan macabra, que está a la luz de todos, pero parece que sigue siendo un palo de ciegos para quienes deben de verlo más claro que nunca, que es el gobierno federal.
Amigo, yo espero que realmente tengan la intención de cambiar algo, pero que cada uno se aplique su propio mea culpa para no seguir echando la pelota de un campo a otro, porque son seres humanos, al final del día son seres humanos. Claudia. Creo que realmente hace falta mirar el sistema de inmigración de nosotros y crear una reforma. Ha sido muchos años sin tocar el sistema de inmigración y ya es hora, y lo seguimos hablando todos los abogados de inmigración, pero sí hace falta una reforma de que apresure los trámites para que las personas vengan de forma legal y agudice las consecuencias de aquellas personas que entran ilegalmente, pero sobre todo enfocarnos en aquellas personas que quieran venir legalmente a los Estados Unidos y que tengan la vía para hacerlo, que no tengan que esperar toda esta cantidad de años para poderlo hacer. Eso ayudaría también muchísimo con parar este flujo de personas, porque hay muchos que están entrando que hubiesen podido venir legal al país y lo vinieron ilegal porque no querían esperar esa cantidad de tiempo. Pero tú como abogado, ¿no crees que la saturación por toda esta entrada de ilegales, que estamos hablando de millones de personas, en cuestión de un año y pico es más de 1 millón de personas, 2 millones de personas, 2 millones y pico de personas? ¿Tú no crees que eso de alguna forma ralentiza ese proceso migratorio para que las personas que tienen solicitado de forma legal sus papeles puedan conseguirlos en los plazos normales? No, realmente los procesos, un proceso es por una agencia y el otro proceso es por otra agencia. La Corte de Inmigración, las oficinas de ICE son las que se están viendo abarrotadas por toda esta situación, pero las oficinas de USCIS y el Centro Nacional de Visa siguen con sus procesos normales, fuera de que tienen más solicitudes de permisos de trabajo que antes. Así que yo, en mi opinión, una reforma pudiera arreglar todo esto. Sí, a ver si tienen voluntad de hacerlo, porque en este caso también de la reforma también se han estado tirando la pelotita caliente de un lado a otro.